Bien, vamos a seguir profundizando en este tema, en lo que ha ocurrido precisamente en la macrozona sur, estos hechos de violencia, estos ataques que han dejado 2 muertos, los del martes, un herido ayer miércoles también, y que han sido condenadas transversalmente desde el punto de vista político, pero que ponen nuevamente sobre el tapete la pregunta de qué hacer con lo que está ocurriendo allá en la macrozona sur. Conversamos de este tema con Andrés Llonet, diputado electo por la zona, exintendente de la región de la Araucanía. Gracias por el contacto, Andrés. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenos días. Andrés, antes de ir al tema de fondo, partamos con esta declaración que ha dado el jefe de Defensa Nacional en la zona. Me imagino que usted está al tanto de ella, pero ¿qué le parece esa declaración? Bueno, yo creo que los militares están en la zona y me parece que más que comentar aquí lo que tenemos es una situación que la verdad, más allá de lo que ha hecho el gobierno, como usted puede ver, y hoy día con estas 2 personas muertas y esta persona herida, se demuestra objetivamente que la situación no ha mejorado, y eso es lo grave. Andrés, pero la declaración del jefe de Defensa Nacional es bien clara. Aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros?, se preguntaba el jefe de Defensa Nacional. ¿Usted cree que eso aporta? Esa es mi pregunta respecto a lo que está ocurriendo en la zona. Por eso le digo, ¿cómo interpreta yo esa creo declaración? bueno, mire, el general lo que hace es una reacción, pero aquí lo que tenemos, además de cobarde, tenemos una situación que todos hablan de terrorismo, ok, pero aquí tenemos una cuestión de sicariato, una cuestión que estamos más a la colombiana, a la mexicana, sicariato. Lo que ocurrió con Joel Ovalle es una situación de sicariato y por tanto, en ese sentido, además se vincula a los problemas que tenemos con inteligencia. Esto no puede ocurrir. Porque si hay personas que están siendo seguidas, lo que ocurre con Joel Ovalle no es una cuestión fortuita, no es que se encontraron con Joel Ovalle. Aquí hubo seguimiento, aquí hubo un trabajo, entre comillas, de inteligencia de estos antisociales, de estos terroristas, estos mafiosos, llámelo como usted quiera, pero en el fondo aquí hay un trabajo. ¿Y qué pasa en el fondo con nuestra inteligencia? Que además estos días se ha visto desnudada con esta cantidad de filtraciones de situaciones que demuestran la precariedad que tenemos hoy día. Y en la Araucanía estamos en una situación, y hoy día también en el país, fundamentalmente vinculado al tema del narcotráfico, pero en la Araucanía estamos en una situación que ya que estamos llegando a una situación más que límite. Porque Andrés, todos estos dirigentes, no es que los maten en un camino, que ya eso es muy grave, sino que lo siguen a su casa. Y eso es la cuestión grave. Y lo segundo, perdón, Sebastián, respecto de César Andrés Millanao, tampoco se ha aclarado mucho, porque a César Andrés Millanao lo matan en el sector de Butamalal, en Cañete, ese en un predio de Mininco, que hace más de 4 meses Mininco ya había señalado que habían problemas de extracción de maderas. Carabineros no había podido entrar porque habían barricadas, porque los enfrentaban con disparos, etcétera, y por tanto a él lo van a dejar al hospital, como que lo dejan al hospital y después llega a los familiares. Entonces, hoy día están pasando las cosas. Han muerto 16 personas en este tiempo, en estos 4 años. Sí. Y eso es lo grave, que al final hemos normalizado la violencia. Sí, Andrés, y la declaración finalmente del jefe de Defensa Nacional, vuelvo a ese punto, es una señal más respecto a lo que está ocurriendo ahí en la zona finalmente, ¿no? Porque claro, cuando uno escucha al general, hay un emplazamiento en definitiva, hay cierta frustración quizás también en sus palabras, es una interpretación personal ya, pero en el fondo da cuenta de cómo este tema está saliendo quizás de los cauces institucionales también. ¿Cómo interpreta en ese sentido lo que él plantea cuando él hace un emplazamiento directamente? Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo entiendo el planteamiento en general, en el sentido de que ellos conteste cómo tiene que ser las situaciones que están, y que si ellos efectivamente se ven enfrentados, ellos van a tener que hacer uso de sus armas. Y él señala que efectivamente estas personas son cobardes. Eso está fuera de discusión. El punto es que este gobierno pasó durante 4 años, imagínense, tiene una persona encargado de defensa, un cargo que además es ilegal porque no está ninguna en la normativa ni el estatuto administrativo del gobierno. El jefe de la seguridad de la región es el delegado presidencial, el que era intendente, y llevamos 16 muertos. Y la verdad es que la normalización de la violencia, y ahora ya estamos a nivel de sicariato, o sea, de mandar a matar a alguien. Y después de esto, de mandar a los dirigentes, después de esto, perdóneme que le diga, a la mexicana, los periodistas, los políticos, esto tenemos que pararlo ya. Y yo espero que el próximo gobierno tome esto en serio, porque este es un tema de importancia nacional, porque aquí estamos
llegando a una situación donde ya efectivamente ni siquiera se discute si hay o no Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho. A nosotros nos indicaban siempre que no había Estado de Derecho. En el periodo nuestro, escúchame, no murió nadie. Había problemas, pero no al nivel que tenemos hoy día. Y entonces lo que tenemos hoy día es que el gobierno nunca se hizo cargo. Este gobierno pasó, lo hizo muy mal, y hoy día lo que tenemos son víctimas. Y lo que ha ocurrido es gravísimo. Y es gravísimo porque estamos a nivel, como digo, de sicariato a una persona que la siguen. Durante algún tiempo tienen que haberla investigado para llegar a lograr a matarla como lo hicieron. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, y fundamentalmente que la inteligencia no solo no está funcionando, sino que además la inteligencia además hoy día está siendo absolutamente vulnerada. Usted se da cuenta de lo que ocurrió estos días con la filtración de una cantidad de información tremenda. ¿Se sabe lo que le estoy diciendo? Ahí tenemos, tengo la información por acá, tenemos que se entregaron... Sí. Andrés, ya vamos a hablar de ese punto porque también lo involucra a usted directamente, pero antes de eso me gustaría profundizar en el punto que usted plantea sobre este sicariato. ¿Se refiere al caso del asesinato de Joel Ovalle en particular? De Joel Ovalle. ¿Y quiénes podrían estar detrás de este tipo de hechos? O sea, claramente estos grupos que se parapetan tras, dicen, la causa y el conflicto mapuche, que claramente no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra, que son fundamentalmente grupos de narcotraficantes que roban madera, que roban vehículos, y que han ido creciendo en el trabajo que han hecho, el trabajo delictual que han hecho estos años. Estos 4 años estos grupos han crecido en fuerza, en poder armamentístico. O sea, hoy día tienen armas que antiguamente no veíamos. Antes no sé, las escopetas eran parte... Y uno que otro fusil, se lo digo súper responsablemente, se tenían incluso identificado por la bala, digamos. Pero hoy día el poder de fuego es tremendo, y ya llegaron a las ciudades. Generalmente estaban en el mundo rural, pero ya llegaron a Angol. Angol es la capital de la provincia de Malleco. Y Carabineros no existe, no está. Tenemos pocos carabineros no actúa. Los militares están fundamentalmente para hacer control en algunos puntos de control, pero... como usted ha visto, hoy día, más allá de lo que dice el gobierno, que ha bajado en un porcentaje los hechos de delincuencia o los hechos de tipo terrorista, lo que sea, mire la situación en la que estamos, porque hoy día no es que fuera un camino, como le digo, lo grave es que siguieron a esta persona y la justiciaron. Y eso a mí me parece extremadamente grave, y frente a eso tenemos que, ustedes, sobre todo los periodistas, porque si comparamos México, Colombia, después de esto pasa a aquellos periodistas justamente valientes que empiezan a denunciar esto, a plantear estos temas, y estos tipos después ya no tienen límite. Y aquí tenemos que poner un coto, porque si no vamos a llegar a una situación en que nosotros ni siquiera la imaginábamos. Pero, Andrés, esto que ocurrió con Joel Ovalle es una cuestión que no imaginamos y que ocurrió. Pero ese punto es importante, porque usted dice que hay que poner coto a este tema, pero las miradas que hay sobre el asunto son bien diversas. Y esta semana, por ejemplo, hubo votos en contra, como ha habido antes también, sobre la idea de la extensión del estado de excepción, por ejemplo. Hay gente que derechamente no está de acuerdo con ese tipo de medida, ni tampoco con la presencia, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas allá en la zona. Entonces, ¿cómo enfrentar el tema con ese énfasis que usted plantea? Sobre todo pensando en que viene un cambio de gobierno también. Sí, o sea, a ver, lo ideal sería que no estuvieran los militares, porque cuando nos correspondió, escúcheme, ser gobierno, nosotros nunca requerimos a los militares. Nosotros con Carabineros resolvíamos y logramos empezar a bajar los niveles de violencia. Eso es una cosa. Pero dada la situación que hay en la Araucanía, es lógico que se necesitan los militares. Y aún con los militares tenemos esta situación. Yo solicito que aquellas personas que están mirando esto, que no lo miren ideológicamente. Aquí estamos hablando de vida humana, estamos hablando de personas, estamos hablando de tomas. Ya ni siquiera, mire, lo de las tomas de los predios, hay más de 100 predios tomados, ni siquiera ya se lo plantean. El tema de la quema de los camiones, de la quema de las casas, en la NALO, etcétera, ya parece que no es tema. Hemos normalizado una cuestión que no es normal. Gente que hoy día podría venir a veranear a casas pequeñas, a casas prefabricadas, fueron quemadas. Entonces, las personas que votan en contra o que opinan respecto a estos temas, yo les diría que vengan y se queden una noche en los sectores rurales de la Araucanía, en cualquier sector, pero ¿para qué le digo? Malleco es peor, y la sensación de miedo es grande. Por eso el tema de los militares hoy día es una necesidad
¿ya? Dado la ineficiencia que tuvo el gobierno de poder coordinar esto con políticas de verdad y con espacios de diálogo. No se olvide que este gobierno nos generó instancias de diálogo durante estos 4 años, si uno lo compara con los periodos anteriores. Y yo creo que el gobierno del presidente Boris tiene una oportunidad de generar diálogo, y yo tengo una propuesta Andrés, para comenzar a resolver esto también. Un punto para el cierre, porque se nos va el tiempo, pasó muy rápido la conversación, pero hace referencia a esta filtración de datos de inteligencia de Carabineros que ha publicado Ciper Chile. Es el tercer artículo, es una serie, y me imagino que vendrán más antecedentes, pero en la última entrega publicada ya en el sitio, usted aparece también mencionado como uno de los objetivos políticos, digamos, sobre los cuales hubo un trabajo de inteligencia de parte de Carabineros, con una ficha que entiendo se la mostraron a usted también. ¿Qué le parece estos antecedentes que conocimos? Bueno, a mí el periodista me mostró la ficha era bastante mediocre, por decirlo de alguna forma, pero me parece grave. Primero, la cantidad de la filtración son 220 megabytes allanados. A ver, hay mucha información que se está entregando. A mí lo que me impacta es la pasividad del gobierno y de Carabineros, porque aquí tenemos información de inteligencia. Imagínense aquella gente que colaboró con Carabineros y que hoy día no ha aparecido, y espero que no aparezca. Imagínense cómo ellos tienen que estar atemorizados, sus familias, el miedo que tienen que tener si es que sus nombres aparecen, dado el nivel que tienen estos antisociales, de nivel de fuego, de sicariato, para poder efectivamente vengarse porque no les pasa nada. Ese es el tema de fondo. Primero, ¿desde dónde se filtra? Más allá que aparezca yo, no es tema, es un tema, pero no, la relevancia es por cómo se filtra. Y yo quiero recordar una cosa. Yo no estoy haciendo una imputación, pero no hay que olvidar que en torno al caso Huracán se allanaron la dependencia de Carabineros, sobre todo de inteligencia, y se allanaron los computadores, y ahí había mucha información de inteligencia. Y yo por lo menos espero que el gobierno busque y trate de encontrar el hilo de esto. O sea, aquí tiene que haber una investigación. Yo personalmente, yo soy un diputado electo. Cuando sea diputado voy a pedir una comisión investigadora, porque esto, Pablo, esto es demasiado peligroso. Además, es una situación de verdad que nos tiene que alarmar. Y eso demuestra como que hoy día estamos ya a la mexicana, a la colombiana, y hoy día estamos en una situación de verdad en la Araucanía extremadamente grave y peligrosa. Bien, Andrés, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias.